Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Wojna y estamos de regreso. El sistema político ruso pues es en apariencia muy democrático, pero realmente es una autocracia muy bien administrada. Yo creo que vamos a vivir durante los próximos 10, 15 años una situación de una gran inestabilidad en el mundo, con esas zonas de guerras o tensiones. Debe ser muy complicado decir, veo una merma en mis estándares de vida muy notable. ¿Qué gano con esta invasión a Ucrania? Estamos de regreso después de este periodo vacacional y empezamos esa nueva temporada de nuestro podcast Con su permiso. Muy bienvenidos a esa sesión en la cual vamos a actualizar el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Nos estamos acercando a medio año de esta guerra. Cuando inició en febrero 2022, la verdad es que hemos pensado que iba a ser una guerra corta. Hoy ya sabemos que no es así. Y para hablar sobre este tema me acompañan Héctor Villarreal y también nuestro invitado Miguel Ruiz Cabañas. Yo estuve en Polonia en ese tiempo vacacional y tuve ocasión de ver un poco de cerca cómo es la guerra, y sí, efectivamente en Europa la guerra ocupa mucho y define las políticas internas de muchos países europeos. Aquí en México me da la sensación de que estamos un poco lejos geográficamente, pero también lejos en términos políticos de esta guerra. ¿Cómo tú lo ves, Miguel? En términos políticos, diplomáticos, la guerra de Rusia contra Ucrania. Buenos días a todas, a todos. Buenos días, Beata. Buenos días, Héctor. Encantado de volver a estar en este programa después del periodo vacacional y con este tema que es un tema que está definiendo la agenda internacional de este año, que sin duda es la guerra en Ucrania. Mira, como acabas de decir, Beata, yo creo que el primer dato es que ya se abandonó un poco la idea o quizá la ilusión que yo compartía de que esta podía ser una guerra muy corta, que al final había sido un grave error estratégico del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, y pues no ha sido el caso. Más bien apunta a que se mantiene este esfuerzo de guerra. Es una guerra de desgaste, una guerra brutal que se ha ampliado en el frente oriental, ya hasta la península de Crimea, 2.700 kilómetros. Entonces, no parece que si las sanciones le estén imprimiendo a Rusia un costo tan alto que la haga desistir de sus planes de dominio, por lo menos de la parte oriental de Ucrania. Lo más lamentable es que no hay en este momento ningún esfuerzo diplomático significativo, no hay esfuerzos de mediación, no hay pues ningún esfuerzo en ese sentido. Más bien ambas partes parecen decididas a continuar el conflicto. Yo entiendo perfectamente a los ucranianos, porque pues cuando alguien se te mete a tu casa y empieza a destrozarla, pues es difícil hacer una tregua, decir, a ver si vamos a hacer una tregua. Pues no se puede. Mientras tengas al invasor dentro de tu casa, es muy difícil hacer una tregua. Pero ya no se ven, y quisiera ahí el comentario de ustedes, ya no se ven los esfuerzos que se estaban haciendo por parte de Turquía, de algunos otros países en ese sentido. Quizá la única buena noticia es que se desbloquearon los puertos para permitir las exportaciones agropecuarias, agrícolas de Ucrania, y eso es una buena noticia, sobre todo para la enorme crisis alimentaria que se ha generado en países de África, Medio Oriente, incluso en América Latina. Ese sería mi resumen en este momento. Sí, excelente. Sí, yo comparto contigo, Miguel, muchas de tus reflexiones, efectivamente, quizás con la excepción de un punto, el tema de Turquía, ¿no? Justamente esta semana, este jueves, parece que Erdogan va a estar en Kiev junto con el secretario general Antonio Guterres. Hace poco Erdogan estuvo también en una reunión con Putin. Me imagino que por ahí comentaron el tema de la guerra, fue uno de los temas cruciales en esta reunión. Trascendió poco de esa reunión de Erdogan con Putin, la verdad, y yo me imagino que esa visita a Ucrania es como para Erdogan una continuación para ver realmente si se puede avanzar en las negociaciones, que efectivamente ninguna de las partes hoy en día parece dispuesta a esa negociación, ucranianos por razones obvias,
y rusos, porque pues están empeñados en ocupar de forma definitiva al menos la parte oriental de Ucrania, sobre todo ahora concentrándose en la zona de Donetsk, porque Lugansk ya lo tienen ocupado, y avanzar en algunas otras partes, digamos, cercanas a esas dos zonas y a Crimea. Pero a ver qué pasa después de esa reunión de Erdogan en Kiev, con la participación de Guterres. Igual por ahí en un par de semanas veremos alguna luz, pero sí, efectivamente, la guerra es una guerra larga por todo lo que vemos en ese momento. Héctor. Mira, yo quisiera comentar varias cosas, Beata. Es una guerra larga y retomando de este punto, al menos en lo económico, con profundos efectos. Pudiéramos hablar incluso de un cambio de tablero. Hay dos drivers que están jugando aquí un papel muy importante. La energía en Europa, digo, a fin de cuentas tenías una superindustria alemana donde su modelo de exportación, pues una de sus palancas de apoyo era energía rusa muy barata. Platicaba con Miguel, una transición energética ya estaba en marcha, incluso una transición energética agresiva, pero que probablemente podía tardar 20 años más. Ahorita, pues de la noche a la mañana, hay que acelerar las cosas, hay que hacer un nuevo modelo de producción ahí, pero al mismo tiempo esto va a tener consecuencias económicas probablemente 1, 2, 4, 5 años en la eurozona de manera importante. Por el otro lado, está la cuestión de los alimentos que ha tenido un impacto global. Entonces, incluso en una región como América Latina, que pareciera que pues está muy alejada de la lógica geopolítica del conflicto ucraniano-ruso, hay efectos en precios y tenías gobiernos que venían saliendo de la pandemia con poco espacio fiscal, en algunos casos muy endeudados, están tratando de reaccionar como pueden, pero no es una discusión menor. Sí, el tema de la inflación efectivamente y los efectos económicos de esta guerra es uno de los puntos cruciales. Yo ahora que he estado en Polonia, antes estuve en España también, el tema que más se habla obviamente es el tema de la inflación. Y si vemos las cifras de esos últimos tiempos, hay datos de Eurozona, de la Unión Europea en general también, que en términos medio la inflación en ese espacio pues es alrededor de casi 9%. Hay países que lo tienen a 6%, como Malta, por ejemplo, pero hay países que lo tienen a 22%, como Estonia. Polonia, la verdad es que se nota la subida de precios de forma pues impresionante, 15% de inflación. Entonces, sí, la inflación es el gran costo que están pagando en esos momentos los europeos. No es solo la guerra la que ha provocado la inflación, porque ya la vimos justamente cuando estaba finalizando la pandemia, a raíz de la crisis de la pandemia, se vio por ahí el crecimiento de los precios, pero no cabe duda que el tema de los energéticos, sobre todo, y alimentos parcialmente, pues está afectando de forma grave a los bolsillos de los europeos, y eso se nota después en los ánimos, ¿no? O sea, yo alrededor de mí siempre estaba escuchando, ¿no? Es que todo está tan caro, y efectivamente han subido los precios de forma crucial. Y el cambio que tú estás mencionando, Héctor, Alemania es el país que ha apostado mucho a Rusia. En su momento ha sido un país que ha intentado convencer a todos de que Rusia no tiene malas intenciones, digamos, en su política energética, y que Gazprom y otras empresas energéticas rusas pues son como cualquier otra empresa, digamos, en un mercado libre. Pero no es así, se han convertido en herramientas de la política rusa, de la política, digamos, revisionista, expansionista rusa. Y en ese contexto, pues es lo que estamos viendo hoy en día. Alemania está sufriendo, quizás como ninguno de otros países, dado su tamaño y dado su impacto, su importancia económica, está sufriendo este tema de pues escasez del gas, ¿no? Porque desde principios de este año hasta hoy han disminuido las llegadas del gas ruso más o menos 36% al territorio de la Unión Europea, sumando todos los países, afectando precisamente a algunos más como Alemania. Y si hacer este cambio energético, esa transformación energética, pues es grave. ¿Y qué significa? Básicamente que Alemania pues tiene que seguir usando carbón más de lo que tenía previsto, tiene que seguir usando energía de los reactores nucleares que tenía pensado cerrar
este año, los últimos 2, y parece que se va a extender la vida de esos reactores nucleares. Y obviamente acuerdos con muchos otros países. Afortunadamente está por ahí Noruega cerca. Y hace poco, pues en esta semana también firmaron un acuerdo, bueno, hay un acuerdo, digamos, hablado entre Scholz y el primer ministro de Noruega, de que Noruega va a ser un país que proporcionará el gas a Alemania, pero seguirá probablemente siendo insuficiente, entonces todos tienen que ahorrar, y se habla de un ahorro de 15% en la energía, por todos los países de la Unión Europea, lo cual equivale más o menos a 19 grados de temperatura para calefacción. Y en invierno frío de Europa no es la mejor noticia. Entonces, sí, el tema económico pega mucho a los europeos y nos estamos a veces preguntando, pues, pero a los rusos les pega más, pero no sé si es una consolación suficiente para los europeos, los ciudadanos europeos, de que a los rusos les pega más el tema de las sanciones que tú mencionaste, Miguel, justamente, que no son tan eficaces. Yo tengo mis dudas, pero adelante. No, probablemente son eficaces en términos de que les impone un costo, Beata. Yo sí creo que les impone un costo. Lo que no son tan fuertes que haga que Putin cambie de dirección o cambie de decisión de sus decisiones estratégicas. Y bueno, pues es que hay una diferencia entre, digamos, el sistema político ruso y las democracias europeas. El sistema político ruso, pues es en apariencia muy democrático, pero realmente es una autocracia muy bien administrada, digamos, desde el punto de vista. Entonces, Putin fácilmente le puede imponer a su población costos más altos y sin que a eso le cause un gran problema interno. En cambio, las democracias occidentales, pues los niveles de insatisfacción que pueden tener los electorados, pues lo sienten en forma más inmediata los políticos o los dirigentes europeos. O sea, no dije, o sea, repito, sí creo que hay un costo, pero creo que Rusia, Putin lo puede absorber más fácilmente que lo absorben los líderes democráticos en Europa. Esa es la diferencia. Sí, eso sin duda, y de hecho, pues obviamente hay gobiernos que se caen, ¿no? O sea, el italiano, pues es uno de, aunque bueno, en Italia yo diría, la vida media de un gobierno italiano es 1 año y medio, entonces a veces cualquier cosa que ocurra por ahí puede hacer que el gobierno se caiga. De cualquier manera, digo, yo creo que los costos para Rusia, había una ingeniería para este conflicto. Me da la impresión que pensando en un conflicto muy rápido de corto plazo, en la medida que el tiempo avance, las consecuencias económicas para Rusia pueden ser muy considerables, muy considerables. Hay un tablero que no terminamos de entender y yo creo que también, pues esto hay que platicarlo. O sea, ¿cómo se va conectando esto hacia la región Pacífico? ¿Cómo van a terminar los acuerdos rusos, chinos? ¿Qué papel va a jugar India? Pero la verdad es que sin apoyo por el lado asiático, la economía rusa corre riesgos muy serios con consecuencias importantísimas para los estándares de vida de su población. Sí, y aquí hay un estudio que apareció como más o menos hace 3 semanas, quizás hace un mes, que se realizó en la Universidad de Yale precisamente sobre las consecuencias de las sanciones en la economía rusa, tomando en consideración diferentes fuentes. Y ahí, en este estudio más o menos, y aquí voy a citar fragmentos, se dice que el posicionamiento estratégico de Rusia como exportador de materias primas se ha deteriorado irrevocablemente. Las importaciones rusas se han derrumbado y el país enfrenta grandes desafíos para asegurar insumos, piezas y tecnología. La producción nacional rusa se ha paralizado por completo. Se observa un aumento de precios o angustia de los consumidores y finalmente Rusia ha perdido empresas que representan el 40% de su PIB, revirtiendo casi la totalidad de las 3 décadas de inversión extranjera. O sea, sí son realmente pues afectaciones graves que efectivamente en un país autoritario casi siempre todo está bien, a pesar de que las cosas se caen y se pueden ir derrumbando. Y esas afectaciones pues tienen consecuencias para la población. Ahora bien, Rusia hace poquito, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia mencionó por ahí en una conversación de que si no se descongelan los activos de los bancos rusos, incluyendo el Banco Central, Rusia podría romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Yo lo veo como ese síntoma de que las cosas empiezan a, digamos, ir no tan bien en Rusia, en ese sentido de que estarían dispuestos incluso
a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en caso de que no se descongelen los activos de sus bancos. Es muy poco probable, pero es como refleja un poco, digamos, esa situación que está viviendo Rusia. Y la pregunta obviamente es si eso va a ser suficiente, esa presión económica, para que acabe la guerra. Hoy en día parece que no, pero la verdad es que no tenemos claridad realmente cómo lo vive Rusia internamente, porque es un país, pues básicamente hoy en día más cerrado que muchos otros regímenes autoritarios. Y el oxígeno del que tú estás hablando, Héctor, o sea, Asia como oxígeno, ¿no? O sea, relaciones económicas con China, relaciones económicas con India. Sí, sin duda eso es muy relevante, aunque no va a ser una transición tampoco rápida, ¿no? Por otra parte, habría que añadir ahí Turquía, otra vez que aparece en el tablero, que parece que ha crecido mucho el comercio en los últimos tiempos entre Rusia y Turquía, que no ha impuesto sanciones a Rusia, a pesar de que forma parte, se puede decir, de la Alianza Atlántica y del Occidente, digamos, en esa coalición. Pero sí, hay varios puntos aquí en el tablero, efectivamente, y a raíz de eso, porque la guerra de Rusia contra Ucrania tiene también varias aristas, efectivamente. Tú, Miguel, ¿cómo ves el papel, digamos, de las Naciones Unidas en ese contexto? Que otra vez el secretario Gutiérrez intenta hacer algo, pero a ver, y México también, como miembro del Consejo de Seguridad. Mira, yo creo que Guterres tenía una muy buena relación con Putin antes de la guerra. Hay que recordar que Guterres fue electo secretario general de la ONU con el apoyo de Rusia en octubre de 2016, y los rusos querían que él fuera porque precisamente confiaban en él. También las cosas cambiaron una vez que se desató la invasión por los llamados tan vehementes, yo creo, que hizo Guterres a Putin de pararlo. Cuando va Guterres a ver a Putin, lo trató igual que a Macron. Lo sentó en esa mesa larguísima de como de 10 metros de longitud y lo dejó del otro lado, y desde entonces no lo ha vuelto a recibir. No se sabe que haya habido llamadas o comunicación de Guterres. Si hay algún contacto ahora a través de Turquía, pues desde luego bienvenido. Yo creo que el papel de Guterres es muy limitado necesariamente, son solamente sus oficios, digamos, de buenos oficios personales, porque no cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad. No solo es Rusia, sino China, pues tampoco ha estado apoyando las acciones occidentales. Y en ese sentido, lo que sí se ve cada vez más es un reforzamiento de la alianza China-Rusia, que ahora quedó más claro por la visita famosa de la señora Pelosi a Taiwán, que en fin, elevó enormemente las tensiones en esa parte del mundo. Estaba también viendo, y esto puede ser una llamarada de petate o puede no serlo, que China y Rusia quieren lanzar ahora pues la moneda china como moneda de reserva internacional. Y cuando uno ve el mapa comercial del mundo, pues uno ya sabe que las 2/3 partes del mundo, su principal socio comercial es China, ya no es Estados Unidos ni la Unión Europea, es China. Entonces, cuando tienen esa expansión comercial en todo el mundo, sobre todo en África, en Asia y gran parte de América Latina, eso de que declaro que mi moneda es moneda de reserva, tiene posibilidades, ¿eh? Yo no digo que a nivel del dólar o del euro, pero tiene posibilidades. Entonces, yo creo, bueno, que el Consejo de Seguridad no está dividido, no va a llegar a nada. Sí creo que Guterres, él puede hacer algo si va junto con los turcos, probablemente puedan por lo menos hacer una especie de, ahí sí, de tregua militar, pero Rusia no creo que se vaya a salir de las zonas que ya domina, y quizá lo que quiere es terminar de dominar la zona del Donetsk, ¿no? Para ya decir, y entonces sí, pues puedo negociar. Me parece que sí hay experiencia en Naciones Unidas para todo lo que son, pues, declarar zonas digamos, de no conflicto abierto, armado, incluso eventualmente cascos azules, este tipo de cosas se pueden dar. Solamente para eso se requiere algo muy importante que Putin no ha querido dar hasta el momento. Y lo voy a poner así, declararse ganador, decir, yo ya gané, ya hice lo que quería, ya puse mi zona digamos, de influencia dentro de Ucrania, y ahí me voy a quedar. Pero Putin no lo quiere hacer, no sé si lo va a hacer. Probablemente los turcos logren pues sería un golpe diplomático, no para el secretario general de la ONU, sino para Turquía, convencer a Putin de que se declare, comillas, ganador
habiendo dominado esas zonas. No sé si lo van a hacer. Pero de todas maneras, creo que es la única salida al conflicto. O sea, en algún momento, la única que puede parar este conflicto es que Rusia diga, ya gané lo que yo quería, ya cumplí mis objetivos y ya no voy a avanzar más por el momento. Yo tengo varias reacciones. El tema que menciona Miguel de la moneda china como reserva es importantísimo. Claro. Y la verdad es que es el sueño de China. O sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ellos quisieran tener algo que le pudiera competir al dólar y desplazar al euro, etcétera, etcétera, etcétera. Les encantaría. Tienen el problema de un sistema financiero chino muy peculiar que se sostiene en casa con represión financiera, con control de tasas, que es una especie de impuesto interno. Tienen el problema de mucha deuda, que yo creo que esto, a pesar de la disciplina china, yo creo que muchos inversionistas pues tendrían dudas. Y un factor que yo no quisiera de mencionar ahí es esta ambigüedad de parte de la India, donde de repente pudiera ser el otro gran jugador por su tamaño poblacional, etcétera, que viniera a cuadrar eso, pero mientras que India no ha terminado de apoyar a Occidente en el conflicto de Ucrania, pues de repente, por sus propios conflictos con China, sí ha tenido un coqueteo con los esfuerzos de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Australia. Entonces, ahí queda esta duda. Ahora, a mí se me hace muy interesante lo que dice Miguel. ¿Cuál es la posible salida al conflicto? Porque yo creo que como población rusa, aún viviendo en algo que parece una autocracia, debe ser muy complicado decir, veo una merma en mis estándares de vida muy notable. ¿Qué gano con esta invasión a Ucrania? O sea, ¿qué exactamente qué se espera? Y me parece que Putin buscaría una salida que le permitiera cierta honra, etcétera, etcétera. Pero por el lado ucraniano, pues los incentivos son también muy complejos. Si deja que Rusia se quede con una zona o esta zona queda neutra, etcétera, después de la experiencia de lo que sucedió con Crimea, pues es un poco como que por qué y qué sigue. Entonces, yo veo ahí un equilibrio muy inestable. Sí, la verdad es que de lo que sabemos de cómo han sido hasta ahora los conflictos o guerras en el espacio, digamos, vecino de la Federación Rusa, pues lo muy frecuente es que las guerras, los conflictos se convierten en conflictos congelados, o sea, con cierta situación de hecho en el terreno, pero sin soluciones definitivas en forma de acuerdos de paz. Entonces, hay un riesgo muy grande en este contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, de que efectivamente, o sea, Rusia se quedará con los territorios que los tiene ocupados aquí en ese momento, que es por una parte Crimea, por otra parte Lugansk y si logra Donetsk, y se mantendrá como una situación, de hecho, de guerra entre los dos países, porque no va a haber un acuerdo entre ellos. Y eso obligará a Ucrania a estar todo el tiempo, digamos, preparándose para una eventual recuperación o un eventual ataque, continuación de la guerra, porque obviamente tampoco quiere perder esos territorios. Y Rusia pues establecerá ciertos mecanismos que desde el punto de vista de la Federación Rusa significarán básicamente anexión o incorporación de los territorios ocupados a la Federación Rusa. Es lo que pasó básicamente en 2014 con Crimea, que ya está anexada, y si vemos los mapas que se imprimen en la Federación Rusa de Europa y del mundo, pues Crimea forma parte de la Federación Rusa, que por cierto algunas televisiones mexicanas toman esos mapas como si nada y los presentan en sus noticieros, en sus, digamos, debates sobre la situación en la Federación Rusa y en el contexto de la guerra. Igual puede ocurrir, todo parece indicar, con Lugansk y Donetsk, ¿no? Porque ya hay como voces muy fuertes hablando de que para septiembre se están preparando precisamente los referéndums en esas zonas para que se declaren a favor de la anexión a la Federación Rusa. Pero la guerra puede tener ese bajón en cuanto a la intensidad de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas,
y después de repente en algún momento determinado, en unos meses, unos años incluso, pues regresar a la misma intensidad. Entonces eso es el tema de los conflictos congelados que hemos visto desde cuando prácticamente cayó la Unión Soviética hasta prácticamente hoy, lo cual pues significaría que esa guerra estará presente ahí, contribuyendo a la inestabilidad, no solamente en la zona, en toda Europa, y también generando pues esas divisiones que existen en el mundo y que se están profundizando. Y China aquí, sí, efectivamente, el tema de Taiwán recientemente, la crisis que vimos, la visita de Nancy Pelosi, los ejercicios militares de los chinos alrededor, el bloqueo prácticamente, respuesta, todo eso indica que los chinos están muy enfadados con ese tema, aunque pues no cabe duda que Estados Unidos pusieron ahí una señal clara de que aquí estamos. Pero esta semana China anunció que va a hacer ejercicios comunes de los ejércitos de su ejército con los rusos, lo cual pues significaría que están dando señal de que si ustedes se comportan aquí, los estadounidenses, en el tema de Taiwán de esta forma, nosotros nos acercamos aún más a Rusia. Y eso sí es un juego muy peligroso, en el cual yo diría no muchos países asiáticos quieren participar, porque para ellos la principal amenaza es China. Por eso India pues está ahí como jugando a dos bandos un poco, pero más cerca del occidente, pero igual los países del sudeste asiático, ¿no? O sea, ni Vietnam. Ni Vietnam quiere estar cerca de China porque sabe que es un país que se lo podría comer fácilmente, a pesar de que es un país comunista, ¿no? Pero sí hay muchos aristas en este contexto que nos complican, se puede decir, llegar a la solución de esta guerra y a un acuerdo entre las partes. Y yo creo que vamos a vivir durante los próximos 10, 15 años una situación de una gran inestabilidad en el mundo, con esas zonas de guerras o tensiones. Una de ellas es sin duda el espacio de Europa Central y Oriental, Ucrania, en Asia obviamente Taiwán, algunos otros espacios que se pueden ir, digamos, sumando a esa tensión. O sea, el mundo ha cambiado, no cabe ninguna duda, a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania, que fue como un detonador de lo que se veía venir, ¿no? Desde hace tiempo se veía venir diferentes cambios, diferentes reajustes de poder, digamos, de poder relativo entre diferentes grandes potencias, y a partir de la guerra, pues, que es un detonador, se ve con claridad de que el mundo ya no va a regresar a lo que fue, y hay una lucha, ojalá no se convierta, se podría decir, en algo mucho más grave, como una guerra mucho más profunda, mucho más fuerte. Para cerrar, Miguel, Héctor. Bueno, pues yo coincido contigo, Beata. La guerra de Ucrania simboliza el fin de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, el fin incontestado de esa época que se abrió con el fin de la Guerra Fría, y hasta hoy más o menos la hegemonía de Estados Unidos estaba intacta. La guerra de Ucrania termina con eso, y el conflicto ahora, digamos, potencial en Taiwán, también es demostración de eso. Yo creo que los intereses de Estados Unidos como gran potencia sí están amenazados, porque con sus políticas logró unir a sus dos grandes rivales, a China y a Rusia, que cada vez están uniéndose más y más y más. Entonces, Estados Unidos tendrá que tener mucho cuidado en los pasos que va a dar. Estamos viendo, realmente es una lucha hegemónica, es una lucha por la hegemonía, y todavía creo que Estados Unidos tiene capacidades formidables, pero eso no quiere decir que China, económica y militarmente, no sea también ya un enorme reto para Estados Unidos. Y Rusia, pues no es un reto económico, pero es un reto militar también formidable. Entonces, ¿cómo se van a mover estas piezas, estas grandes placas tectónicas? Pues nos va a afectar, de hecho, nos está afectando ya a todos. Y México eventualmente va a tener que tomar decisiones, algunas muy difíciles seguramente. Yo no tengo la menor duda de que los intereses de México están en este hemisferio, hacia América del Norte, hacia América Latina y con Europa, con Japón, con las democracias, y espero que los gobiernos de México así lo entiendan. Miguel, si nos puedes recordar tus redes sociales también, para que te sigan los que nos escuchan. ¿Cómo no? Miguel, o sea, en Twitter me encuentran en Miguel R. Cabanas. Y sí, pues sí, mando muchos tweets todo el tiempo. Y en mi
correo electrónico es miguel.ruizcabanas@tec.mx. Perfecto. Por si siguen a Miguel para pues tener actualización en muchos temas internacionales. Y Héctor, tu comentario final. Conclusiones muy rápidas, Beata. Mira, yo creo que es un conflicto que puede durar mucho tiempo. Creo que va a tener consecuencias profundas y estas deben de ser relativamente rápidas. Hablamos de este movimiento de bloques, de placas. Hay que ver cómo se reorganiza Europa. No creo que vaya a ser algo menor. Y probablemente con este cambio de fuerzas y lo que está ocurriendo en China, pues vamos a tener que Estados Unidos se ocupe mucho más del Pacífico y Europa va a tener que jugar incluso un rol militarmente hablando más importante en el Atlántico. Y probablemente eso sea sano y sea bueno y venga a meterle racionalidad a muchas cosas que eran muy ambiguas. Caso mexicano. Yo creo que todos estos movimientos sí nos van a traer oportunidades económicas muy interesantes. El tema ya ha estado un poco desgastado, el mentado nearshoring, pero creo que de repente, pues incluso la actual administración en México, pues ha tenido como que a veces guiños y luego patalea y se queja, pero creo que debiera ser un tema crucial, central para la política pública en nuestro país en los siguientes años. ¿Cómo buscar con todos estos movimientos en el mundo una integración bastante mayor con Estados Unidos, con Canadá indirectamente? Pero realmente es aprovechar esta oportunidad con Estados Unidos que nos puede abrir muchísimas puertas de desarrollo y puede ser un ganar-ganar y una buena relación. Sí, eso sin duda es un punto muy relevante. O sea, la política exterior mexicana debería leer bien lo que está ocurriendo en el mundo y alinearse de tal forma para que los intereses de la población pues se vean reflejados en el crecimiento por la cercanía pues de los Estados Unidos aquí en este hemisferio occidental. La guerra seguirá, es un punto de inflexión, un punto de cambio en este mundo que está en colisión básicamente. Y esa colisión implica también pues sufrimiento para los seres humanos. No olvidemos la dimensión humanitaria de la guerra de Rusia contra Ucrania, sobre la cual no hemos hablado en esta ocasión, pero habrá ocasiones sin duda para tratar el tema de los refugiados ucranianos, millones de personas que salieron, que perdieron sus casas, que perdieron sus hogares, sus lugares, sus vidas también. El tema de los crímenes de guerra, los labores del Tribunal Penal Internacional, todo eso también es una dimensión muy relevante de esta guerra que no debemos olvidar. Y ojalá acabe rápido para que no haya este sufrimiento humano en esta guerra y obviamente en muchas otras guerras que hemos visto a lo largo de esos últimos tiempos. Síganos, por favor, en Twitter, en @socialestech. Hagan sus comentarios, preguntas, porque de eso depende también este podcast. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Buena semana, que tengan buena semana. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productora de Con su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.